Ahí estamos. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Evangelina? ¿Cómo Bien, te bien. va? Bien, No sé Patricia, ¿cómo qué, estás? tocaba ahí como que era un participante más en el momento. Bueno, por ahí ya te había enviado y te sumé. Pero bueno, ya nos vamos muy familiarizando con estas redes. Bueno, vamos esperando, ¿no? Mientras tanto, yo les cuento a la gente que, bueno, pertenezco a un equipo de la ciudad de Junín que se llama Conexión Psi. Somos profesionales de la psicología, de la psicopedagogía, nutricionistas, fonoaudiología y ginecología, y se nos ocurrió, ¿no?, empezar un poco a conversar a través de diferentes profesionales. Esta vez lo convocamos a Patricio, psicoanalista, vamos a decir, ya de la ciudad de Junín, si bien sos oriundo de Bragado, ¿no? Te Sí, reconocemos claro. como juninense. Sí, claro. ¿Eh? Ya con las raíces acá. Así es. Bueno, se sigue sumando gente. Vamos a esperar un poquito más. ¿Eh? ¿Cómo te trata esta cuarentena, Patricio? No sé, si querés contarle a la Ah. gente. A mí particularmente, bueno, qué sé yo, me parece que a cada uno le pega distinto, ¿no? Yo encontré ahí como un espacio de trabajo y producción sobre cosas que me interesan, en los momentos en los huecos que queda, porque en realidad nuestra tarea no se cortó, más allá que cambiaron las condiciones, seguimos Ujú. trabajando a full, siempre tratando de encontrarle la vuelta a estas nuevas formas de atención, pero digo, en lo personal y en lo particular, tratando de llevar a cabo algunos proyectos que tenía ahí que tenía siempre como en potencia y bueno, algunos están saliendo y con mucha alegría. Vos más allá de lo cotidiano, criar los chicos, la escuela, comer, tratar de que hagan los deberes, no sé, maestro jardinero, no sé, tratar de explicar Pasamos por... matemáticas que no sé nada, bueno, y así, digamos, ¿no? Uno hace lo que puede. Bueno, se sigue Hacemos lo que sumando podemos. gente, totalmente, se sigue sumando gente, pero bueno, mientras tanto te voy presentando, Patricio. Bueno, Bueno, ¿cómo no? Patricio Diego Vargas es psicólogo, psicoanalista, ex residente del Servicio de Salud Mental del Hospital de la Ciudad de Junín, es cofundador del grupo de estudio y trabajo Permanece a la Escucha, recientemente co-creador junto a Rocha Arzola del programa La Ventana sobre psicoanálisis y literatura, que se puede escuchar en Spotify. Bueno, bienvenido, ¿Es verdad? Patricio. Bueno, muchas gracias a vos, Evangelina, por la invitación y a tus compañeros, por supuesto. Ujú. Hay algo que me parece, antes de arrancar, que me parecía copado resaltar, eh, es que es una de las pocas propuestas que anda dando vuelta para que, no sé, los profesionales acá de la ciudad o no sé, de la ciudad, de la zona, lo que crean que tienen algo para decir o para aportar o para pensar o para compartir, empezar a tener algunos espacios de difusión alternativos, ¿no? Y diferentes. Porque claro, acá todos, viste, trabajamos, tenemos nuestra práctica, Ujú. tratamos de pensar un poco lo que hacemos. Entonces es interesante también empezar a abrir, animarse a abrir canales para poder decir también lo que tenemos para decir, ¿no? Bien, acá tenemos algunos Poco, con... mucho, lo que sea, digamos, pero me parece que estos que es canales todo, eh, están buenos, digamos. son bienvenidos. Ahí lo vemos a Andrés Pereira, Urioso Saloco, los psicoanalistas de la ciudad de Compañeros. Junín, compañeros, Horacio, ¿no? mi instructor de la residencia. Así es, Y también. Andrés, un amigo. Hola Andrés, un amigazo. Y Ujú. obviamente compañero, colega, del que he aprendido mucho. Bien, a todos ellos y no solo a la comunidad, digamos, de psicólogos, quien quiera transmitir alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, sí, lo pueden dejar como comentarios, que esto, bueno, en algún momento se responderá mientras vamos desarrollando la conversación, o en todo caso, si lo quieren hacer en forma privada, bienvenido sea también. Ahí te saluda Bueno, Andrés.
con una manito, yo te voy. Vos me vas diciendo, sí. Yo te voy diciendo, está Amelia, está Elisa Massari, unos cuantos, vamos a decir compañeros, ¿no? ¿Cómo no? Con los compañeros de la facultad también, con De los la que he facu cursado. sí, un montón de colegas. Bueno, se va a seguir sumando gente, esto es así, Patricio, por ahí por los horarios, quizás uno puede no haberse sumado ahora, algunos se pueden sumar más tarde, pero vamos a dar comienzo, ¿no? A esta conversación, ¿no? ¿Está? Bueno. Sí. ¿Cómo no? Si querés, te cuento que la idea de lo que tenía preparado para compartir con todos acá era un poco el título este de la Asociación Libre en tiempos de ciberanalistas, simplemente como una gran excusa para que podamos hablar de los problemas de nuestra técnica que pasan por la Asociación Libre. Y tratar de llevar un poquito los argumentos a algo que escribimos en un artículo con mi compañera y amiga Rocha Árzola, con la que hacemos el programa, digamos, que salió en el Sigma hace un tiempo, un artículo que se llama así: un análisis tiene estructura de cuento. Pues nosotros venimos conversando bastante en los cruces digamos, del psicoanálisis y la literatura, y conversando sobre cómo se construyen los cuentos, encontramos ciertas similitudes y categorías con las que nos permitían pensar la lógica en la que nos funciona el análisis, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si nos da el tiempo para llegar hasta ahí, y si no da el tiempo para llegar hasta ahí, cómo vamos de la asociación libre a la lógica de los cuentos. Pero si no nos da el tiempo para llegar ahí, ese artículo está en el Sigma, y cualquier cosa lo pueden buscar ahí y leerlo, digamos, ¿no? Para arrancar... Gracias por la referencia. Bueno, ok. O al que quiera me lo pide y se lo comparto, digamos, pues están en soporte virtual. Para arrancar, quería plantear dos primeras cosas que encontré la primera semana en la que empecé a atender por teléfono, digamos, ¿no? En esa primera semana en la que se declaró la cuarentena, bueno, creo que un miércoles estábamos ahí en duda, el jueves se declaró la cuarentena, el viernes los pacientes me empezaron a preguntar bueno, ¿qué hacíamos? Bueno, vamos, digamos, los que quisieron, los que se animaron, más la propuesta de uno de que se podía continuar por ese medio, arrancamos ese mismo viernes. Y ese mismo viernes hubo dos frases que me quedaron rebotando en dos despedidas, en dos cortes, en dos cierres de dos entrevistas, ¿no? Una paciente me dijo: a mí me parece que les va a costar más a los psicólogos que a nosotros, los pacientes, acomodarnos a esta forma de atención. Eso ya me quedó pensando, eso me dejó varias cosas pensando, arrancando primero por una, digamos, ¿no? Porque una de las cosas que dijimos muchas veces después los psicólogos frente a las dificultades de la atención, de este tipo de atención, era que los pacientes no se adaptaban, o que los pacientes no se sumaban. Si bien eso es una verdad, hay muchos pacientes que por varias situaciones que no vamos a enumerar ahora se les complica la atención esta. También es verdad que eso vela otra dificultad, que es la que tuvimos los psicólogos para adaptarnos a esta forma de atención. Porque nosotros también estamos dentro del mundo de nuestra casa, también es difícil encontrar un espacio, también, viste, despegarnos de la cosa de lo cotidiano, poder concentrarnos, trabajar, e inclusive pensar cómo seguir trabajando dentro de las condiciones del análisis en esa modalidad. Entonces, eso primero me reveló de entrada algo, digamos, ¿no? De cuáles podían ser las dificultades. Y otra paciente que había decidido esperar un par de entrevistas, me dijo, después que terminó la primera, dijo: necesitaba hablar en este espacio real para poder salir del personaje en el que me siento muchas veces atrapada. Si bien esa segunda frase, esa segunda parte de la frase tiene que ver con su tratamiento, con su análisis y demás, el impacto fue: necesitaba este espacio real, ¿no?
por más que estuviéramos hablando, mediados por la pantalla en este canal virtual. Entonces, esas dos cosas me pusieron en órbita de que la cosa tenía que andar, digamos, ¿no? Que no había que dar tantas vueltas y había que largarse a trabajar, digamos. La situación, ¿no?, de pasar todos los tratamientos al dispositivo virtual, en ese sentido para mí abrió como una apertura de un tiempo para preguntarnos, digamos, para poder repensar cómo trabajamos, ¿sí? Aunque uno siempre supone cómo trabaja, cuál es la orientación que tiene, para hacia dónde lleva los tratamientos, eso es verdad. Sin embargo, a mí me parece que el corte abrupto y el pasaje de todos los tratamientos al dispositivo virtual, de alguna manera puso todo patas para arriba y me parece que obligó a que todos nos contestáramos esa pregunta, ¿no? Silenciosa, públicamente, debatiendo, no sé, en las dudas internas, como sea, todos nos preguntáramos, bueno, estamos ahora acá encorsetados en esta forma, ¿esto que estamos haciendo es psicoanálisis o no es psicoanálisis? ¿No? ¿Es o no es psicoanálisis? ¿Estamos charlando un poquito o estamos haciendo análisis con los pacientes? Ahí, sí, Gran decime. pregunta que creo que de la gran mayoría de todos los analistas nos las hemos hecho, ¿no? Decir, bueno, ¿no? Sí. ¿De qué se trata con esta nueva modalidad? Si es solo una conversación telefónica, ¿no? Como bien vos decís, Patricio, ¿es psicoanálisis? Sí, pero fíjate que esa pregunta es una pregunta que de alguna manera los psicoanalistas siempre nos hacemos respecto de nuestro tratamiento, más allá de la modalidad o no. Como este trabajo que estamos haciendo con este paciente, ¿está encauzado dentro de lo que nos pide la lógica de un psicoanálisis o no? ¿Andamos más o menos orientados? ¿Estamos errados? ¿No estamos? Yo creo que de alguna manera esta situación nos metió esta pregunta, que es una pregunta nuestra, digamos, ¿no? Que siempre está dando vuelta respecto de los tratamientos. Y para mí esto también reveló otra cosa que es propia de la estructura del dispositivo, que es si el descentramiento, ¿no?, que produjo el pasaje del lugar en el que estamos atendiendo a los pacientes y la proyección de nosotros en la pantalla, nosotros y el paciente, soportaba los puntos fundamentales con lo que tiene que ver el análisis, ¿no? ¿Cuáles son? Si nosotros decimos que hay análisis cuando hay un diálogo en transferencia, es si están en juego los dos puntos fundamentales de la transferencia. ¿Cuáles son? La palabra y el cuerpo. La palabra es más obvio pensarla, ¿no? Es más obvio porque nosotros dialogamos con los pacientes. Quiera o no, dialogamos con los pacientes. No dialogamos de cualquier forma, obvio, digamos, ¿no? No dialogamos de cualquier manera, pero con los pacientes dialogamos. Ahora, la otra pregunta era cómo resolver la cuestión de la presencia del cuerpo, porque ahí eso nos metió en un brete, digamos, ¿no? Y la pregunta por el cuerpo y la presencia del analista. ¿Y dónde está? ¿Dónde estaba la presencia del analista? Porque ¿qué es? ¿Uno frente a los pacientes? ¿Es uno parado frente a los pacientes? ¿Uno sentado ahí de cuerpo presente? O me parece que esto volvió a ponernos en la vida de pensar que nosotros, como presencia corporal, somos un recorte de objetos frente al paciente. Y eso, dentro del dispositivo de la pantalla, también está presente. ¿Qué recorte objetal somos para los pacientes? Lo de la mirada y la voz. ¿Sí? Entonces, esos rasgos son los rasgos de la presencia nuestra frente a los pacientes y dentro del diálogo analítico. Entonces, cumplidas de alguna manera esas características, bueno, ¿dónde estamos? En la territorialidad de lo que se dice un análisis, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya no había más, no había más dudas. Si bien yo te puedo confesar, digamos, que antes de todo esto tenía mis dudas de los tratamientos vía virtual, digamos, ¿no? No es que, el tipo ya pensaba que las cosas iban de suyo, estaban así, tenía 20 pacientes en este tipo de atención, no, para nada, digamos, para nada. Pero pasado esa primera semana, ese primer momento de duda, después de haber leído un montón, después de haber escuchado por ahí a los capos de nuestra profesión debatiendo alrededor y demás,
pues sí, bueno, las condiciones de la territorialidad para que se dé un análisis están dadas. Ahora, Como, sí, como decime. que al principio, ¿no? Estuvimos como en esta cuestión del instante de ver, de intentar repreguntarnos, ¿no? Si se trataba o no, y si era posible o viable un tratamiento vía remota, como se dice. Y Claro. esto justamente que vos decís, que tiene que ver con la pulsión invocante, esto de la voz, ¿Mm? porque hay presencia de la voz del analista, ¿sí? Sí, Y bueno, y la mirada que no sí, solo tiene que ver con una pantalla. por supuesto. Por eso digo que ahí el que se plantea si esto es como un si esto es como un impas, una forma de tratamiento alternativo, una manera de sostener hasta volver al consultorio para volver después a los cauces propios en los que funciona un tratamiento, a mí me parece que esa, con todo respeto, digo, me parece que esa posición, digamos, estaría equivocada, porque en realidad están todas las condiciones para continuar con el diálogo analítico dentro de la transferencia, ¿no? Ahora bien, las dificultades, entonces, me parece que afrontamos con los tratamientos, una vez que, como digo, estamos en el territorio del psicoanálisis, son las mismas de siempre que tenemos con los pacientes. O sea, en la pantalla, en el consultorio, en una salita, en lo comunitario, no sé, en una piecita de una institución con 2 sillas de plástico. En realidad las dificultades eh, son las mismas, digamos. Ahí Belén me pregunta, ¿no? Sí. Si un paciente que vemos por primera vez lo mismo, y yo te diría que sí. De hecho, he recibido algunos pacientes nuevos dentro de... Y las condiciones en ese punto eh, cambian, no cambian, digamos. A mí me parece que si uno se atiene a lo que hace en las primeras entrevistas, en las aperturas que va generando en las primeras entrevistas, en ese sentido me parece que no cambia, digamos. Una entrevista primera acá o afuera, o por lo menos tuve la sensación yo de que no cambiaba mucho. Eh, esto que decía, Bueno, entonces no para mí sé. no, sí, 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 no, yo te voy más o menos moderando algunos comentarios y preguntas que van haciendo, que no sí, sé quién está del otro lado, pero se dicen llamar psicólogos online, ¿no? Que dice que el psicoanálisis tiene principio y no hay que estar a la altura de la época, sí, una frase, ¿no? De Jacques Lacan que dice que hay que estar a la altura de la subjetividad de la época como para sí, poder pero trabajar. fíjate eso, ¿no? Porque nosotros Ujú. siempre tendemos, qué sé yo, obviamente está el mundo de la jerga, el mundo de la frase. Digo, cómo sería 4 meses, no, 4 meses no, perdón, por cuarentena, así, ¿cómo sería que 60 Ujú. días encerrado es una época, digamos? En Claro. realidad estamos frente a una situación extraordinaria, algo que no estaba en los planes, pero sí, bueno, hay condiciones sociales, digamos, que nos hacen pensar que, nada, hay otra época. Para mí estamos en las mismas condiciones frente a una situación, si querés, sí, una situación inédita en la que estamos tratando más o menos, pero bueno, no mucho más. Una situación Ujú. peligrosa, grave, sí, pero un cambio de época. No sé si hay un cambio en la subjetividad, vamos a decir, bueno, hay otra subjetividad instalada. No, a mí me parece que no, que todavía no da para pensar las cosas en ese sentido, ¿no? Ujú. Eh, sí, me parece que, por eso te decía, que nos volvemos a encontrar con la misma problemática que tenemos para establecer las condiciones para hacer funcionar un tratamiento. Esto retomando algo de lo que decía Belén recién, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa con el primer paciente o no? Las dificultades que tienen poner en marcha un análisis es que nosotros trabajamos descentrados estructuralmente en el diálogo, ¿sí? A esto nos convoca la práctica misma del análisis, ¿no? Porque para poder establecer las condiciones en que el sufrimiento de un sujeto tome coordenadas analizables, nosotros tenemos que hablar en condiciones descentradas con ese sujeto. Ahora vamos a ver qué Bien. quiero decir con eso, digamos, pero Ujú. y ahí está la cuestión de la técnica.
¿sí? Porque para aplicar nuestro método tenemos una técnica. Entonces el diálogo necesita salir de los carriles de la comprensión común para establecer las causalidades propias de lo que le pasa a alguien. Y yo creo que una de las cosas más difíciles, por más que la sabemos, en nuestro hacer, en poner en marcha un análisis, es justamente la dificultad de salirse de la comprensión común para poder dialogar en los términos en los que un análisis lo requiere, digamos. Ahora vamos a avanzar hacia ahí de lo que quiero decir, ¿no? Entonces, bien, para poder entrar ahí, nosotros justamente lo que tenemos que hacer es rescatar los puntos de incomprensión, los restos fallidos en los intentos de explicación de los pacientes, o en las grietas que no cierran sus historizaciones, y poder no cerrarlas, sino rescatarlas como tales, ¿sí? Entonces el inconsciente ofrece así, en esos cifrados que nos ofrece el inconsciente, la serie de ocurrencias que van a tener la única oportunidad en que alguien las lea y las escuche como ocurrencias, como vías de algo que devele algo del inconsciente, es dentro de la estructura del análisis, dentro de la relación transferencial. Afuera es o la nada misma o el análisis salvaje. ¿No? Un análisis salvaje que es, uno, responderle con una asociación propia, algo que escucha a alguien y decírselo por fuera de la transferencia. Y eso en general se transforma en una agresión, digamos, porque está hablando de algo que no tiene que ver con ese sujeto, sino algo que se te ocurre a vos. Ahora, fíjate qué importante eso, ¿no? Porque en realidad nosotros hablamos mucho de la cuestión de la abstinencia, ¿no? Para poder interpretar, para poder trabajar con un paciente, uno se supone que interviene desde la abstinencia. Ahora, ¿en qué sentido la abstinencia, digamos, no? Porque para poder escuchar una ocurrencia, el analista tiene que estar de lleno ahí. O sea, ¿con qué escucha el analista para poder estar ahí ofreciendo una interpretación dentro de la transferencia, ¿sí? Para mí el punto ahí que la abstinencia obviamente es de lo imaginario, ¿no? Es de lo del yo, porque cuando uno realmente interviene o interpreta ahí, lo hace desde los procesos primarios, ¿sí? Eso para mí me lleva a plantear dos problemas, como dos problemáticas que rescatan un poco la dificultad de poner en marcha un análisis, ¿sí? El analista para mí puede tener más economía o menos economía de palabra, ser más austero en lo que dice, ser más hablador. A mí una vez me dijeron que, bueno, como analista tenía que tener más economía de palabra. Otro una vez me dijo que como analista tan hablador era una buena madre. Bueno, cosas que no he olvidado, ¿viste? En algunas supervisiones. Pero para mí el punto no está en hablar más o menos. O en hablar más o en hablar menos, sino que lo fundamental para la técnica, para la asociación libre, no es para que eso ocurra, para que eso funcione, no es solo la indicación a un paciente en un momento particular, ¿sí? Pedirle, bueno, usted ahora asocie libremente, ¿no? Sino que dentro de la deriva significante que la asociación libre permite, tiene que entrar la palabra del analista para poder desprenderla del sentido. Para que eso no pase sin pena ni gloria y poder capturar algo, ¿sí? Que se vuelva un elemento, un fragmento, algo que nos empiece a dar como cierta construcción de otro concepto que es hacia donde vamos, que es el de la otra escena. Entonces, por eso digo, no hay asociación libre o efectividad, vamos a decir efectividad para usar una palabra, digo, que eso tenga una evocación si el analista no interviene ahí. Eso para mí es importante porque hacer hablar la verdad del sujeto, que es para lo cual se pone en marcha el dispositivo analítico, para que algo de la verdad de ese sujeto hable, ¿dónde va a hablar? En ese chispazo significante, que es el único que puede cortocircuitar el pensamiento que lo soporta, dice Lacan en el seminario 14, en el del fantasma. Es decir, si hay algo de la verdad que va a hablar,
es ese chispazo significante. Y para que ese chispazo significante hable, es necesario la palabra del analista. Y esto para mí lleva a un segundo problema, ¿sí? Si es que lo podemos plantear así. Lacan en el seminario 1, en el 1, no en el 28.000, en el 1. Seminario 1, creo que capítulo 1. Dice, sin duda hay una gran distancia entre lo que efectivamente hacemos con los pacientes, ese antro, dice, donde el enfermo habla y nosotros de vez en cuando decimos algo, o de vez en cuando le hablamos, y después la elaboración teórica que de ello hacemos. Está bien, Lacan tira esa frase en el medio de un debate, está debatiendo con los porfirianos, está debatiendo qué sería recuperar las líneas analíticas, qué sería una terapia del yo. Bueno, hay toda una discusión ahí, pero a mí me parece que eso, a su vez, esa frase revela un conflicto que es ineludible en nuestra profesión, por lo que le decía anteriormente. Porque siempre el esfuerzo de formalización de lo que uno hizo dentro del análisis es secundario. Viene después, digamos. Los efectos de la interpretación de lo que alguien dijo son posteriores. Por añadidura, diríamos. Por añadidura, dicen. Sí, coincido con Horacio que ahí dice que la interpretación funda la transferencia, es verdad. Esto no es contrario a eso no es contrario, al contrario. Por eso digo que se necesita de la palabra del analista, del significante cualquiera que ponga en forma algo de lo que está diciendo el sujeto y permita, de alguna manera, un primer desprendimiento de eso que nos está contando como primer vía para que eso se vuelva analizable. Eso es así, no lo discuto, pero en ese esfuerzo de formalización, para mí el verdadero antro donde están capturados el paciente y el analista es la transferencia que es tríada acá, que es de tres, digamos, ¿no? Es el paciente, el analista y la fundación del otro, entre los dos. Entonces, capturados en esa relación terapéutica, ¿sí? Vía la asociación libre con la palabra del analista, para mí ahí hay un conflicto ineludible que es que, a no ser que nosotros pensemos que nuestras intervenciones son del yo, ¿sí? Cuando uno ¿interpreta con el yo lo que dice un paciente? Se supone que no. A eso me refería, dice Horacio. Por eso, uno está con su yo ahí, obvio, uno recibe al paciente, lo saluda, le cuenta, maneja la situación, qué sé yo, tenés que llamar al psiquiatra, bueno, no está tu inconsciente a cielo abierto, no sé, resolviendo todas esas cuestiones. Sí. Uno puede empatizar con lo que le sucede al paciente, sí, obvio. Uno puede conversar y charlar, pero digo, cuando viene en el punto fino las cuestiones de la interpretación, ¿no? En eso que logramos desprender de... uno interviene ahí con su yo. Entonces, ahí me parece que siempre está en juego un poco esto, ¿no? Lo que uno hace con el paciente, ¿no? Y después el esfuerzo de tratar de entender o formalizar qué hizo con el paciente. Es como si... Esto para mí también tiene que ver por qué es tan difícil armar un caso. Cuando uno arma un caso, uno obviamente puede, viste, contar un poco toda la historia, la puede emperifollar, me ha pasado un montón de veces, y uno empieza a relatar, y viste, relata toda la trama, pero cuando te pones a fijar, después es difícil que otro escuche los momentos de los significantes de la transferencia, que son esos momentos donde algo se produjo vía asociación libre y donde ahí no estaba ni el yo del paciente ni el yo del analista. Y recuperar un poco esa trama y poder contarla es complicado, digamos, no es tan fácil, porque esos son los puntos de corte que dan cuenta del trayecto del análisis. Después cuando uno lo cuenta así, cuentan todo como el trayecto y demás, a veces lo cuenta y queda con gusto a poco, o el otro no entiende dónde se produjeron los determinados cortes que hicieron que ese análisis avanzara a determinadas situaciones. Pero eso tiene que ver no solo con que uno puede armar mal un caso o olvidarse de ciertas cosas, sino que es muy difícil poder transmitir los puntos esos donde el significante cortocircuita el pensamiento.
Un ejemplo, Dale. un ejemplo. Un pequeño recorte chiquitito, digamos, ¿no? Alguien me contaba, en una sesión, me contaba una situación cotidiana. Regresó a hacer un mandado, ¿sí? Y su mujer estaba colgando la ropa. Entonces, venía como con ganas de, hola, ¿qué tal? ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Está colgando la ropa? Y sí, le dice la mujer. No le dice sí, le dice y sí. Bueno, ¿para qué? ¿No? Indignado el paciente. Es decir, esa respuesta disparó un enojo que fue tomado como una mala contestación, ¿no? Pero lo interesante es que él estableció ahí una diferencia fundamental. Él dice, no hubiera sido lo mismo si ella me hubiera dicho sí. ¿Estás colgando la ropa? Sí. Eso hubiera sido una cosa. Ahora, y sí, otro mundo. Yo podría dejarlo pasar eso, seguir dialogando, encontrar otra cosa. Bueno, algo me sonó que había que tomar ese I, ¿no? Recortado, Bien. digamos. Recortarlo. Y empezar a preguntar, bueno, a ver qué se le ocurre con eso. Sí, qué se le ocurre con eso, qué se le ocurre con eso. Bueno. Y empieza a decir, bueno, esto me sonó mal. Ahí voy, para él ese I ahí significaba que a ella le molestaba que él le preguntara, le significaba que entonces él es un molesto, entonces que él quiere controlar preguntando, que ella no quiere que le hinchen las pelotas, que ella no quiere un hinchapelotas al lado, que lo que él dice está mal y que ella siempre está ahí para marcarle los errores. Una concatenación de asociaciones alrededor de ese I puntito suspensivo, sí. ¿No? Bueno, pero entonces ahí... Una letra. Una letra. De una situación común, digamos, ¿no? Azarosa, sí. Azarosa. Entonces ahí, fíjate que de la escena de la mujer colgando la ropa y él preguntando, enseguida, metiéndolos por el I y los puntos suspensivos, tenemos otro escenario ahí. Tenemos otra cosa ahí. ¿Qué tenemos ahí? El otro que le acecha a él, en ese otro pequeño, digamos, ¿no? Porque el gran otro no es que existe, el gran otro se encarna en los otros semejantes con los que nos relacionamos en la vida, digamos, ¿no? Entonces se supone que ahí, en esa pequeña escena, él estaba siendo cuestionado o sentirse cuestionado porque esa fue la posibilidad de él de constatar que no es lo que él supone que es para el otro. A ver si me explico, digamos, porque si él es un hinchapelota, un pesado, uno que quiere controlar, entonces no es, si ella le hubiera dicho sí, decir, bueno, qué bien, qué amable, qué bueno, ¿no? Entonces eso le sirve para constatar lo contrario. Entonces ahí aparece este punto de reniegue, este punto de enojo, esta respuesta neurótica, digamos, ¿no? Sí, esta respuesta sintomática, ¿no? Esta respuesta sintomática, ¿frente a qué? Frente a lo que se devela como, porque si él no es eso, entonces lo que se pone en cuestión es su significación fálica para el otro. El falo es lo que uno supone que significa para el otro. Entonces, en esos escenarios imaginarios, donde se encarna cualquier otro, muchas veces pululan, digamos, estos pequeños elementos que nos permiten empezar a construir con un paciente cuáles son los elementos de la otra escena. Si yo no hubiera recortado el I, ese I hubiera pasado sin pena ni gloria. Podría haber ido por otro lado, podría haber sido bueno, pero en el encuentro entre los dos lugares y ese otro, ese I se transformó en una pequeña ocurrencia que nosotros ahora, dentro del análisis, usamos para otras situaciones, digamos, ¿no? Que nos permiten seguir. Sí. Podría haber quedado solo como un dicho y no como un decir, ahí que ubica el analista. Exactamente, podría haber quedado como un dicho y no como un decir. Justamente, por eso te decía hoy que en el decir hay dos lugares y un otro, ¿no? Entonces el analista
está de lleno en el decir que se va tramando adentro de un análisis. Pensando esto para repensar la cuestión de la abstinencia, digamos, ¿no? Acá entonces, Amelia agrega que dice que la palabra del analista señala que en un y cualquiera es una manifestación del inconsciente. Claro, por ejemplo. Y esto me lleva a plantear la otra situación comentada y conocida, que para mí, en este sentido, entonces, no hay viñeta que no hable del analista. Una viñeta habla de un paciente, habla de cierta configuración sintomática, se puede revelar un montón de cosas, pero también el texto de esa viñeta también habla del analista. Esta, dice Freud en una de las conferencias, que ahora no recuerdo cuál es, pero en una de las conferencias de psicoanálisis, que es una de las cosas más complicadas en la enseñanza del psicoanálisis. ¿Sí? Porque dice que en realidad, a la hora de transmitir el psicoanálisis, hay un núcleo que tiene que ver con la experiencia viva, la define así, de la experiencia viva del psicoanálisis, que lo fundamental está ahí y que casi que no se puede contar. Pero no, pues no se puede contar porque está prohibido contarlo, digamos, ¿no? O ponerle al secreto profesional, pero bueno, con ciertos cuidados, pero no es que está prohibido contarlo, sino hay algo que es intransmisible de esa experiencia. ¿Sí? Que la palabra ahí no alcanza, o que es impotente para poder transmitir lo que ocurre ahí. Ahora, sin embargo, si no se transmite algo a partir de las viñetas y de la experiencia viva del psicoanálisis, es imposible, o hubiera sido imposible, según él, meter el psicoanálisis dentro del campo del conocimiento de lo humano, digamos, ¿no? Porque no es algo que se pueda transmitir solo conceptualmente. Y eso tiene que ver en parte con la epistemología de la historia del psicoanálisis, ¿no? Que hay algo que se ha ido configurando y reconfigurando en la concepción de los conceptos que hacen al psicoanálisis, que tiene que ver con la clínica y con lo que se fue trabajando en los casos del psicoanálisis. Entonces, fíjate que en la viñeta se supone que esos decires que vos me decías recién, que son recortados, ¿no? Son construcciones entre lo dicho y lo escuchado. Son construcciones entre lo dicho y lo escuchado. Y esos recortes, en el entre-dos de la transferencia, es lo que viene a decir algo de la verdadera experiencia viva de la profesión. Hay dos lugares, ¿sí? En esos dos lugares, dos lugares sí, pero esto quiere decir, eso habla tanto de algo del paciente como de algo del analista. Poco acá como los comentarios que te van poniendo, ¿no? Que Horacio nuevamente aporta que el análisis habla del analista. Y el aporte que hace Sí. Belén y es una pregunta, te hace una pregunta, ¿no? Si la viñeta sería el cuento, entre comillas, escrito, que revela el autor. Sí. Esa es una de las tesis, digamos, ¿no? Que en el entre-dos de la transferencia lo que se lee y se escribe con una historia diáfana o clara, donde el yo intenta explicar en esos recortes, se escribe la segunda parte del cuento, porque después vamos a ver cómo Piglia, que hay un librito que es hermoso, que se los recomiendo, se llama Formas Breves, un librito viejo, donde tiene las 11 tesis de cómo se escribe un cuento, o cómo se lee un cuento, cómo está construido un cuento, y hay algunas reglas ahí que tienen que ver con esto que acaba de decir Belén, y hacia donde de alguna manera estamos llevando esta situación, ¿no? Esta conversación, digo, esta situación de conversación. Entonces, esto me lleva a pensar una cosa que es, para mí, como más complicada y más enigmática. A ver. Pero tiene lógica, si la vamos pensando así, ¿no? Si no hay viñeta que no hable del analista, ¿no? Y para que haya viñeta tiene que haber asociación libre, y para que ese material se produzca necesita de los dos lugares, ¿sí? Hay un sujeto, ¿no? Hay dos lugares, un sujeto. El desliz, para que el desliz de las significaciones que produce ese sujeto en el entre-dos de la transferencia salte al yo,
¿sí? Salte lo imaginario, salte al yo y se pueda recortar algo de ahí, es la posibilidad para que se funde el inconsciente. Se funde como analítico, digamos, ¿no? En este sentido no hay inconsciente en ningún otro lado que no sea ahí. Está bien, estamos estructurados, divididos, pero digo, el inconsciente en tanto tal como leído y escuchado no tiene otra posibilidad que no aparezca ahí. Y si en ese chispazo entonces dijimos hay un solo sujeto, y el analista no está ahí con su yo, aunque está con su yo, al igual que el paciente, pero en ese punto no está con su yo. Entonces el analista sabe lo que dice ahí, sabe lo que dice en ese punto, ¿no? Cuando interviene, interpreta. Uy, perdón, pero hay un ruido acá. Entonces a mí me parece que en el punto donde la función del analista se vuelve, ahí está, donde la función del analista se vuelve más precisa, ¿sí? Más precisa, que es en el recorte de aquellos fragmentos que nos permiten pensar junto o construir con el paciente esa otra escena, para mí, lógicamente, no sabe lo que dice ahí, porque ahí no está con su yo. Pero sin embargo, no significa que se diga cualquier cosa. Y eso para mí, es lo que permite la aplicación del método. Porque si no sería decir cualquier cosa. Digamos, está con un paciente, larga una idea, una especie, y bueno, y con eso se van influyendo mutuamente. No. La aplicación rigurosa del método permite que ese decir, ¿sí? Por más que el analista lógicamente no sepa, ese efecto de significación, ese chispazo, tenga lugar. Bien. Hacer hablar la verdad del sujeto, como decías hoy, ¿no? Hacer hablar la verdad del sujeto. Bien. Te van haciendo preguntas, no sé si querés que te las transmita ahora o querés seguir, vos andás. Como quieran, yo no tengo problema, si las puedo responder, bueno, si tengo algo para responder, respondo, y si no, por ahí me la responden ellos mismos, digamos, no sé. Bueno, es como que, bueno, vamos a volver un poquito para atrás porque Andrés te preguntaba, ¿no? Que por qué decían de esta paciente al comienzo que necesitaba este espacio real, ¿no? Cuando vos dabas los ejemplos. Para mí, sí, porque para mí está bien. Para mí estaba bueno, porque la paciente tuvo una sesión intensa en ese momento, bla, 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 pero lo que digo es que para mí lo que ella quiso decir ahí, ¿sí? Es que a pesar de que estábamos hablando así, el espacio transferencial en el que nosotros dialogamos lo volvió a reencontrar y la pantalla no fue un impedimento para que ella pudiera hablar en las condiciones que venía hablando del análisis, pudiera hablar de las cosas de las que venía hablando. Bien, acá te dicen, creo que un analista tiene que saber qué dice, estar orientado, lo que no puede saber es el efecto que va a producir. Bueno, sí, estoy de acuerdo, lo que pasa es que el analista tiene que saber, bueno, sí, hay cierto cálculo de lo que va a decir, sí, hay cierto, yo creo que una de las cosas más importantes que da la formación no es tanto la conceptualización, sino la posibilidad de la paciencia y de la espera, pero no de la espera en cuanto a que espero tal cosa del paciente o tengo que esperar que el paciente esté bien, sino la espera a que caiga el momento justo en el que uno va a decir algo y tal vez lo diga el paciente y ya ese decir igual es de los dos, por más que uno lo tenía dando vuelta y lo dijo el paciente, o el momento donde determinado dicho va a tener un efecto, está bien, puede haber cierto cálculo, pero ¿cómo en esto en términos de saber imaginario, en términos de algo prefabricado antes? No, para mí es algo que se encuentra ahí. Algo que se encuentra en la experiencia viva del análisis. En ese sentido digo que lógico, pero no digo que uno o diga cualquier cosa o no esté orientado por un saber, digamos, ¿no? Pero uno ahí, en lo que va a decir,
si no uno también estaría escuchando con la teoría, ¿sí? Y si bien la teoría está presente, uno está tratando de escuchar y orientarse con los dichos del paciente, que eso es lo que arma y a lo que hay que apegarse para poner en marcha o a funcionar un análisis. Sí, bueno, un poco, bueno, siguen aportando, yo te voy leyendo, Patricio, ¿sí? Horacio dice, ahí calculan algunas intervenciones, sí, algunas son intervenciones no calculadas, que decimos, no, por ahí son a veces muy asertivas. Amelia dice, el tal cual iba referido a la respuesta del espacio real, entre comillas, ¿no? Que me parece que iba por ahí. La escucha y el saber son temas complicados de relacionar, nos dice Georgina. Sí, estoy de Y acuerdo. Martín, a ver, para que se me fue el comentario, ahí viene. Pienso que ese cálculo a veces no deja de ser en tanto apuesta, ¿sí? Lo que orienta es la dirección de la cura, acuerdo que un saber sé que se encuentra. Bueno. Me parece que ahí lo que quiero decir con en cuanto, si querés, el saber que va produciendo un análisis, ese saber que puede alguien tener sobre determinada situación y lo que le ocurre, y tal vez esa angustia no viene de la situación presente, no viene de colgando la ropa y el sí, sino que tal vez eso le lleve a pensar que eso lo hace enojar porque está, bueno, ese saber, sí, ese saber que se produce, digamos, ¿no? Es un poco... El otro escenario es el otro concepto, asociación libre, otro escenario y ficción, son los tres conceptos para mí centrales para pensar el análisis. Otro escenario para mí es una de las definiciones más lindas del inconsciente, para mí, ¿sí? Seguramente hay miles, pero para mí es una de las que mejor me permite pensar, digamos, hacia dónde me oriento. La otra escena. La otra escena, exactamente. Freud aprovechando que cumplió años, digamos, el aniversario del nacimiento, bueno, sí, cumplió años. Esta semana me parecía que estaba bueno poder rescatar la primera vez de dónde aparece la primera definición de otro escenario en Freud, digamos, ¿no? Y esto también para pensar que es necesario, que no es necesario descartar los textos de la literatura analítica porque son más viejos o más nuevos, sino si esos textos nos vienen diciendo algo de lo que sucede en la clínica, ¿sí? Esta cosa de que si no leíste el ultimísimo Lacan, entonces no estás haciendo análisis, o estás trabajando no se sabe cómo, digamos, ¿no? Y te empiezan todas las disputas de quién es analítico, quién no es analítico, quién hace análisis, quién no hace análisis. A ver, para mí los textos responden o no responden a lo que sucede en la clínica. Y para mí eso es la manera de poder orientarlo. Entonces, en el punto 1 de la interpretación de los sueños, hay un capítulo que se llama Literatura científica sobre los problemas oníricos, y ahí Freud hace como un recorrido de lo que los diferentes autores venían diciendo sobre el sueño, ¿sí? Y dice que Freud resalta la primera característica del sueño, que es la de la ajenidad. Dice, eso es un producto psíquico que es de uno, pero, ¿viste? Te da como esta sensación de que, ¿cómo esto, digamos, no? Esta cosa ajena, propia pero ajena. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo pude soñar eso? ¿Cómo pude pensar eso? Lo que soñé, como en mi cabeza, ¿qué le pasa, digamos, no? Estaba esta característica de la ajenidad. Es interesante porque nosotros justamente con lo que tratamos de trabajar es con la ajenidad del yo, o de volver determinadas cosas ajenas al yo, ¿no? A ponerlas en tensión con el yo para ver, si bien tienen que ver con algo íntimo, pero tienen que tener como, a ver si salta el chispazo de que ahí hay algo enigmático y egodistónico para poder pensarlo, digamos, ¿no? Y Freud dice que Theodor Fechner fue el que mejor encontró lo que sucedía con el sueño, que fue la posibilidad de acentuar la diferencia que encontró entre la vida onírica y la vida despierta. ¿Sí? Lo que sucedía adentro del sueño tenía como
como una diferencia que él pudo captar mejor que otros. Porque él decía, ni el descenso de la vida anímica consciente, ¿no? Ni el descenso de la vida psíquica bajo el umbral de la conciencia, que es lo que sucede en el sueño, ni el apartamiento de la atención y la sensibilidad que influye, ninguna de esas dos cosas sirve para explicar o alcanza para explicar las características del sueño, decía Fechner. Bien. Sino que la característica del sueño que es la siguiente, dice, la escena de los sueños es otra. La escena de los sueños es otra que la de la vida de la representación despierta. Bueno, esa definición, la escena de los sueños es otra, es hermosa, digamos. Y no podría ser la continuidad de la vida despierta. ¿Qué sucede ahí, digamos, no? Lo que sucede ahí es que hay cierta lógica de las representaciones que rompen con la causalidad del pensamiento y que tienen una lógica propia ahí. Entonces tenemos los dos elementos, la genidad y la ruptura de la causalidad. Pero no la de la causalidad psíquica, la del inconsciente, la de poner las cosas en forma por ahí, sino la del proceso secundario y la comprensión del yo. Entonces ahí tenemos los dos elementos de una formación del inconsciente. La genidad y la ruptura del proceso secundario, digamos. Que lo que intenta explicarlo, imaginarizarlo, envolverlo. Estas son, para mí, las dos características y están escritas allá, 1900. Bien. Bueno, tenemos poco tiempo, Patricio, porque bueno, ¿pero qué pasó? ¿Viste cómo se pasa rápido? Pero a ver un poco si podemos, ¿no? Hacer una conclusión forzada, pero para que nos orientes a ver si quedó un poco claro para el público que nos está siguiendo. Bueno. Y pensaba, ¿no? Un poco en esto de lo que vos transmitías de la palabra como fundamento del psicoanálisis. Y la técnica, ¿no? Pensado desde, digamos, la etimología de la palabra como oficio, como habilidad, ¿no? Que Sí. Freud, ¿no? Hace, ¿no? Del psicoanálisis como una técnica y un método de investigación. Es decir, el cómo hacer, ¿no? Y en el qué hacer psicoanalítico. Y que bueno, que justamente después Lacan lo retoma y que dice que el rasgo propio de nuestra práctica es no tener patrones, ¿no? Que no tener estándares, sino los fundamentos de la clínica. Sí. Lo que no significa no tener método, ¿no? No, método sí. Método sí, por supuesto. Por eso digo que quería, ¿no? Como por ahí transmitirte, ¿no? Las resonancias que me quedaron a medida que vos ibas conversando, ¿no? Lacan dice, es una técnica a la palabra, es un nudo entre cuerpo y sexualidad. Sí, pero esa palabra hay que hacerla declinar, dice también, hacer declinar a la palabra en un significante, digamos. Que un significante no es solo palabras, digamos, ¿no? Pero el esfuerzo del artificio del encuentro analítico es hacer declinar la palabra, por más que se trate de la palabra, para que pueda encontrarse ahí el chispazo de los fragmentos que nos permitan construir la otra escena donde se juega parte de la verdad y lo que condiciona el sufrimiento de ese sujeto y todas las respuestas patológicas vía el síntoma que trata de darle a ese sufrimiento. Entonces podríamos decir que la técnica es todo lo contrario a la adaptación de un sujeto al medio, ¿no? La técnica es todo lo contrario. Del yo. Es la posibilidad de descentrar eso para que hable la verdad del sujeto. Si te parece, claro, lo que pasa es que, bueno, siempre medio desmesurado y medio bruto, ¿no? Pero hay como una conclusión que para mí podríamos armar, ¿no? No sé cuánto tiempo tenemos. No, tenemos 8 minutos, pero bueno, si se corta, 8 minutos. Corta. Si se corta, se corta. En la construcción de esa otra escena, ¿no? ¿Importa el pasado de lo que le pasa a alguien? Bueno, uno obviamente diría que sí, ¿no? ¿Cuánto del pasado se habla dentro de un análisis? Ahora, ¿de qué manera importa el pasado para construir esa otra escena, no? Y no es que no haya que alojar el relato del pasado, eso también tiene que pasar. De hecho, a mucha gente, qué sé yo, a veces eso lo libera, a veces le saca un montón de carga, a veces lo desangustia.
Pero ha pasado 1000 veces en tu tratamiento donde alguien trae determinadas escenas del pasado y dichas, y después del alivio eso sigue insistiendo y sigue trayendo reminiscencia y sigue insistiendo. O sea que con contar, con revivir aquello que formó parte, digamos, de los acontecimientos formadores de la existencia de alguien no alcanza. Sino lo importante es cómo se cuenta esa escena del pasado. Cómo se trae el pasado vía de cómo se cuenta. Porque ahí está la posibilidad, ¿no? De encontrar en esos significantes el material de pasaje a la otra escena. Las escenas pueden ser de antes o pueden ser de ahora, pueden ser importantes las de antes, pero en el punto donde eso es importante es con los significantes con lo que eso se cuenta. Tendría un ejemplo clínico que para mí viene bien, pero bueno, ahora lo vamos a dejar de costado para llegar a esta conclusión, digamos, ¿no? Entonces, si ahí de lo que se trata es en cómo se cuenta, en cómo se lee y en cómo se reescribe ese pasado, dice Lacan también en el Seminario 1, lectura y reescritura nos llevan al terreno de la ficción y la literatura. Bien. Entonces la posibilidad de ese pasado, de reescribirlo en el entre dos, ¿sí?, de la transferencia mediados por el otro, es lo que permite que en determinado discurso, o lo que se dice en un discurso, y lo que se quiere decir en un discurso, también se le puede arrancar ese otro querer decir, dice Lacan. Y hay una frase de Lacan en el Seminario 1 que después aparece después, como 25 seminarios después, digamos, que es esta. Tras lo que se dice en un discurso está lo que se quiere decir, y tras lo que se quiere decir, ese otro querer decir. ¿Sí? Ese otro querer decir es la posibilidad, ¿no?, de ir construyendo y reescribiendo lo que tiene que ver con la otra escena en el entre dos de la transferencia, en los fragmentos de el querer decir de un sujeto. Ahí me parece que está el cruce, si querés. Esto nos podría llevar a hablar de lo otro, pero bueno, no vamos a llegar hoy. Uy, no tenemos tiempo. Claro, en cuanto al punto de cruce entre la literatura, la ficción, la otra escena y lo que ocurre dentro de un análisis. Bueno, te volvemos a hacer la invitación para la próxima. Acá Andrés Pereira dice, lo original del momento parece estar en cómo afecta la cuarentena al deseo más que la modalidad de las entrevistas. Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque en definitiva, si es cómo afecta al deseo, ¿sí?, alguien va a venir a contarnos de eso y nosotros vamos a tener el artificio de poder poner en marcha la escucha necesaria para que eso aparezca en el otro querer decir, ¿sí?, y pueda irrumpir, aparecer y pueda ayudarle a alguien en lo que le sucede, digamos, ¿no? Bien, tal cual Andrés, dice Amelia. Pero bueno, no tenemos tiempo, quedan 28 segundos, 27, allá tengo el reloj que cuenta, así que bueno, Patricio, agradecerte. Me lo temía, pero bueno. Bueno, pero a ver, ¿te comprometes para otro? Sí, más adelante. ¿Cómo no? Dale, sí. Te súper agradecemos.